Decretos del cielo es el título de este mensaje. El año pasado y lo que llevamos de este año, hermanos, hemos estado estudiando temas específicos de la Biblia desde el año pasado. Y el mes anterior terminamos con el tema del poder del evangelio, fue el mes pasado. Estuvimos hablando acerca del poder del evangelio. Y este mes que estamos iniciando, hoy domingo 2, iniciamos con el juicio o los juicios de Dios. Durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de los juicios de Dios. ¿Y por qué temas de estudio y por qué temas específicos cada mes? El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando habla de conocimiento, hermanos, habla de ciencia, de prudencia, de inteligencia, de sabiduría. Entonces, Oseas lo que está diciendo es que por falta de conocimiento de Dios o de su palabra, por falta de inteligencia en Dios, por falta de sabiduría, por falta de prudencia, el pueblo fue destruido, dice, hablando de su pueblo Israel. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que por eso estudiamos durante los meses temas específicos de la Biblia, con el único fin de que usted vaya adquiriendo más conocimiento de Dios y de la palabra del Señor. Cuando hablamos de un tema, todo un mes o mes y medio incluso, yo como pastor creo que le va a quedar mucho más conocimiento de la palabra que cuando solamente predico algo este domingo, el otro domingo predico otra cosa y así sucesivamente. Ejemplo, estuvimos hablando mes y medio acerca de la fe. El mes pasado hablamos acerca del poder del evangelio para que la iglesia tenga mayor conocimiento de la palabra de Dios y de los planes del Señor. Por esa razón, amados, es que hemos venido hablando de temas específicos. Hoy iniciamos, me toca poner la plataforma, hermanos, de todo este mes acerca de los juicios de Dios. Y voy a hablar precisamente de eso, juicios de Dios y de los juicios en el Antiguo Testamento. Como me toca iniciar, entonces vamos a ver estas dos cosas, los juicios y los juicios en el Antiguo Testamento. Esto es lo que vamos a estar mirando y esa es la idea de que la iglesia conozca más y mejor la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 16, el verso 14 dice: Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Primera de Crónicas 16, 14. El Salmo 19, el versículo 9, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Aun cuando la gente dice qué injusticia, qué injusto, ¿por qué le pasó esto y aquello? Pero la Biblia dice que los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Y yo creo eso, hermano. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué son juicios. Esto es lo primero que vamos a mirar. El diccionario de la lengua española dice: juicios es tramitación de un pleito o una causa ante un juez o tribunal adecuado, o sea, apto o capaz. Entonces, es una tramitación de un pleito y el resultado de esa tramitación, de ese pleito. Entonces, eso dice el diccionario de la lengua española. Además, dice que es un proceso, un litigio, una querella o una causa. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española con respecto a juicios. Ahora, el diccionario bíblico dice que juicio son decretos
de Dios, ordenanzas o reglamentos. Eso es lo que dice el diccionario bíblico. Decretos, ordenanzas o reglamento. La concordancia, lo que encontramos en algunas Biblias, al final se llama concordancia. La concordancia bíblica dice que juicios son condenación, edictos, estatutos, mandamientos, ordenanzas o preceptos. Eso dice la concordancia. Eso es lo que entendemos entonces por juicio. Y los juicios vienen a causa del pecado o de la maldad de la humanidad. Por causa del pecado o por causa de la maldad de la humanidad vienen los juicios. Adelantito vamos a ver estas cosas. Entonces, hermanos, hablemos también un poquito de justicia y juicio. Digo justicia y juicio, hermanos, porque justicia y juicios van entrelazados. Como decimos, van de la mano, ¿verdad? Justicia y juicio sería como el matrimonio, van de la mano. Entonces, justicia y juicio. El libro de Hechos, capítulo 17. En el primer culto, hermanos, dije Romanos 17:31 y nadie me corrigió. No era Romanos, es Hechos 17:31. Entonces, si yo me equivoco, no tengo problema en que me corrija, hermanos, porque la iglesia hay personas muy nuevas y se quedan buscando, pero no, eso no existe. Y fue que me equivoqué. Entonces puse Romanos 17:31 y me decía Alexandra, eso no existe, Romanos 17. Pero entonces es Hechos 17:31. Esta palabra dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará, esto es juicio, al mundo con justicia. Por eso hablamos de juicio y justicia. Sí hay juicio, pero hay justicia de Dios para juzgar. Y precisamente eso es lo que dice Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero. Todos seremos juzgados, hermanos. Usted puede ser muy bonito, pero usted va a ser juzgado también. Puede tener mucho dinero y no importa, usted va a ser juzgado. Puede ser muy profesional, pero usted va a ser juzgado. Y a ese juez nadie lo compra, hermano. A ese juez nadie lo compra. Tampoco nadie lo engaña, hermanos. Él sabe absolutamente todo. Aún por sus pensamientos, por sus palabras, seremos juzgados, hermano. Pero lo maravilloso de esto es que hay justicia. Es un juez justo. Es un juez justo. Él va a juzgar con justicia. Ahora, esta palabra justicia es equidad, igualdad o rectitud. Así que no tenga miedo, hermanos, porque el juez va a juzgar con justicia y esto es equidad, igualdad y rectitud. Él no se equivoca. Juicio es decreto, ordenanza o mandamiento, ya lo miramos ahí. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que, más bien, la Biblia dice que Dios pagará a cada uno según sea su obra. El juez te va a juzgar con justicia. Entonces, Él va a pagar a cada uno según sea su obra. No le va a dar a todos por igual, porque eso no sería justo. Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Entonces, por decir algo, el hermano Carlos, el hermano que tengo aquí a mi derecha, es un cristiano, es un hijo de Dios. Él viene a la iglesia, pero tiene 20 años de venir a la iglesia y todos esos 20 años él solamente viene y pasa sentadito en la iglesia, ahí canta y se va para la casa y en la casa ahí guarda la Biblia. El otro domingo viene y se sienta en la misma banquita y todos sus 20 años ha pasado en eso. El hermano Vladimir, en cambio, es aquella persona que viene, que limpia los abanicos, que está barriendo, que está limpiando. Cuando se va a la casa, durante la semana, toma la Biblia, se va y evangeliza a alguna persona, evangeliza en el trabajo. Viene el domingo, alaba, adora al Señor, está limpiando. Y cuando ellos sean juzgados, Dios va a juzgar, dice, según sea su obra. Entonces pregunto, si Dios les da por igual a ambos, ¿sería justo?
Hermanos, ¿entendieron el ejemplo? Entonces, si Dios les paga a ambos por igual, ¿sería un Dios justo? No, porque este no trabaja y este sí. Entonces, la Biblia dice que Dios pagará a cada uno según sea su obra. Porque Él es justo, Él hace juicio, pero un juicio justo, correcto. Por eso es que justicia es equidad, igualdad, rectitud. También, hermanos, la palabra del Señor dice que al que más se le da, más se le va a pedir. Porque como Él es justo, entonces Él va a juzgar. Y a quien más se le da, más se le va a pedir. Por ejemplo, yo soy pastor, 36 años de ser pastor. Y hay un hermano, hay una hermana que no solamente es un miembro que viene a la iglesia, adora, diezma, ofrenda y limpia la iglesia. Pero cuando Dios vaya a juzgar a ese hermano y me vaya a juzgar a mí también, hermanos, si a mí se me ha dado más, se me va a pedir más que aquel otro, hermanos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es juez y Él hace justicia, y Él trae a juicio, pero lo hace justamente, correctamente, con equidad. Él no se va a equivocar y Él es justo. Juicio es aplicar el decreto u ordenanza de la forma correcta, o sea, de una forma justa. Cuando Dios hace un juicio, entonces, hermanos, Él va a aplicar el decreto, la ordenanza o el mandamiento, pero de una forma correcta, de una forma justa. Él no se va a equivocar. Dicen que hay gente en la cárcel injustamente, que un juez los juzgó, los condenó y están injustamente. No deben tal cosa por la cual se les está acusando. Pero nuestro juez, Dios, no se equivoca, hermanos. Él no se va a equivocar cuando Él nos juzga. El Salmo 97, versículo 2, dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Por eso estoy hablando de que la justicia y el juicio están entrelazados, van de la mano, están muy cercanas. Eso dice el Salmo 97:2. Y Romanos capítulo 2, versos 5 y 6 dice que Dios pagará a cada uno según sea su obra. Lo había mencionado hace un momento, que Dios pagará a cada uno según sea su obra. ¿Por qué? Porque aunque hay un juicio, pero es justicia también. Hay justicia también. Por favor, Romanos 2, verso 1 al 16, anótelo por ahí, hermanos. Quiero que lo estudie en su casa, porque habla precisamente de justicia y juicio y cómo esto va de la mano, justicia y juicio. Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. Ok, esto es con respecto a juicios. Ahora hablemos de juicios, pero en el Antiguo Testamento. Perdón. El primer juicio que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, es con respecto a Adán y a Eva. Romanos capítulo 5, verso 12, Dios juzgó la desobediencia de Adán y de Eva, y ese juicio a Adán trajo la muerte. Pregunto, ¿será injusto Dios al castigar el pecado con muerte? En el caso de Adán, digo esto, hermanos, porque Dios creó al hombre y el hombre fue creado para vivir eternamente. La desobediencia, el pecado, es lo que causa la muerte. Dice que por el pecado entró la muerte, pasó la muerte a todos los hombres. El hombre no iba a morir, Dios lo hizo para que viviera eternamente. Pero cuando Adán desobedece, cuando Adán peca, entonces el juicio que viene sobre Adán es muerte. Ahora la pregunta que les hice es, ¿será injusto Dios al castigar el pecado con muerte? ¿O al hombre con muerte? Bueno, yo creo que no.
en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, ya Dios había advertido a Adán: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, lo que yo pienso, hermanos, de este pasaje es que si ya Dios había advertido a Adán las consecuencias que vienen sobre él, él tiene que ser responsable de ellas. Adán y cada uno de nosotros. Por decir, si a usted le dan una orden y usted desobedece esa orden, y a causa de esa desobediencia, ejemplo, vas por la calle, los que manejan motocicleta o carro, y vas por la calle a 120 kilómetros, y ahí acaba de pasar un letrero que dice 60, y usted va a 120, por allá se estrelló, digamos que se quebró todo, no se mató, pero digamos que se quebró todo. Ahora, ¿es culpa de la calle, del gobierno o suya? Pues del que iba a toda velocidad. Simplemente desobedió una advertencia, una orden más bien. Desobedeció una orden que decía a 60 kilómetros. Exactamente fue el caso de Adán. Dios le dice a Adán: Adán, puedes comer de todo fruto, pero de este no. El día que comas de él, ciertamente morirás. Y él desobedeció y comió. El juicio fue muerte. Ya Dios se lo había dicho: si comes, muere. La consecuencia cayó sobre Adán porque él había desobedecido. Entonces, hermanos, miramos el primer juicio, que es sobre Adán. En Génesis capítulo 3, en el versículo 11, Dios habla con Adán. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo y tuve miedo y me escondí, dice Adán. Y Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué? Bueno, porque comí del fruto. ¿Y por qué comiste del fruto que yo te mandé que no comieras? Es que la mujer que me diste, incluso acosó a Dios, ¿verdad? Yo no te la pedí, me la diste. Y ella me dio de comer del fruto. Y entonces el Señor busca, Dios busca a Eva. Eva, ¿cómo fue eso que Adán dice que le diste de comer? Es que la serpiente me engañó. Entonces, ¿verdad? Las excusas. El hombre Adán dice que Eva dice que la serpiente, y la serpiente cuando buscó a alguien para acusar no había nadie. Entonces todo le cayó a la serpiente. Entonces, ahí está Génesis 13, 16, Génesis 14, 15, esto que les estoy narrando. Entonces, hermanos, el juicio cae sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente también. Y me llama la atención, me gusta explicarles esto, hermanos, que allí en Génesis 3, 15, habla acerca del juicio sobre la serpiente, donde Dios... Desde ese momento, hermanos, desde ese momento, Dios está condenando totalmente a la serpiente. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una condenación de muerte. Dios declarando sobre la serpiente o sobre el diablo la condenación total. Hablando de la simiente, hablando de Cristo Jesús, esta te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es mortal. Y ahí está hablando del juicio total y final para Satanás. Desde ese momento ya Satanás estaba condenado, hermanos. Desde ese momento. Y cuando venimos a San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11, hermanos, dice que, hablando acerca del Espíritu Santo, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, ahí está justicia, y de juicio. Y dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque Dios Padre le hizo justicia a Jesús y ahora está sentado allá en el trono, de justicia y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya ha sido juzgado. Pero ahí encontramos justicia y juicio también, hermanos. Pero el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya ha sido juzgado. Entonces hablamos de juicios en el Antiguo Testamento. Este fue el primero. El segundo, hermanos, lo encontramos en Génesis capítulo 6, cuando habla acerca del diluvio.
La Biblia dice en el verso 5, Génesis 6, que la maldad de los hombres era mucha, en extremo, la maldad de los hombres. Había crecido tanto. Y Dios juzgó al mundo en ese tiempo, hermanos. Y Dios dijo, los días de la gente serán 120 años. Pero yo lo que miro, hermanos, de estos 120 años es que fueron 120 años de oportunidades. De oportunidad para que el hombre se volviera, porque había un juicio, venía un juicio. Dios se lo dijo a Noé, voy a destruir la tierra. Vendrá un diluvio sobre la tierra, sobre todo ser viviente. Eso es un juicio, hermanos, sobre todo ser viviente. Pero los días serán 120 años, 120 años de oportunidad. Mientras Noé construía el arca, había oportunidad. Y posiblemente, hermanos, lo creo con todo mi corazón, que cuando la gente se acercaba, unos para burlarse, otros para gritar, otros para injuriar a Noé, la gente le decía, pero ¿cómo estás construyendo esa inmensa arca, ese inmenso barco? No hay río, no hay mar, no está lloviendo. ¿Cómo se te ocurre, Noé? Y mientras ellos decían esto, Noé le decía, Dios me dijo que viene un diluvio sobre la tierra y que va a destruir absolutamente todo sobre la tierra. Era un juicio, hermanos. Y pasaron 120 años cuando Noé entró al arca y comenzó a llover. Comenzó el diluvio, hermanos. Y la Biblia dice que el mundo de ese tiempo, la gente de ese tiempo, perecieron absolutamente todos. Solo Noé y su familia, 8 personas se salvaron. Un juicio sobre el mundo de ese tiempo. El tercer juicio, hermanos, lo encontramos en Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Sodoma y Gomorra. Juicio sobre estas ciudades y las que estaban a su alrededor. Unas 3 o 4 ciudades más que estaban a su alrededor también. Dios dijo, por cuanto el clamor en contra de Sodoma y de Gomorra aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Quiero explicar esto, hermanos. Cuando una persona es mala, cuando una familia es mala, cuando un pueblo, una nación es mala, cuando una persona es mala, hay gente a su alrededor que está gimiendo. Hay gente a su alrededor que está clamando. Hay gente a su alrededor que está diciendo, pero fulano es malo, fulano es malo, esas familias son bien malas. Esa nación son bien malos. Esto es un clamor que llega a la presencia de Dios. Por eso quisiera decirles, hermanos, no hable mal de nadie. Porque a lo mejor su clamor llega a la presencia de Dios y Dios trae un juicio sobre esa persona. Y eso fue lo que pasó. La gente de alrededor, las ciudades de alrededor decían, pero es que Sodoma son muy malos, son muy pecadores, hacen esto y aquello. Y ese clamor de la gente llegó a la presencia de Dios. Dice que eran malos en extremo. Y ese clamor, hermanos, llegó a la presencia de Dios. Por eso hay una determinación de Dios de enviar un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Pero aún así, dice que el ángel, unos ángeles y el ángel de Jehová, o sea, el Señor mismo, se le aparecen a Abraham, vienen donde Abraham. Y Dios dijo, voy a encubrir yo algo a Abraham, aquel que de él va a ser una gran nación. Y Dios le habló y le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham empieza a orar, a interceder más bien delante del Señor por Sodoma y por Gomorra. Abraham le dice, Señor, pero vas a destruir al justo con el impío. Le dice Dios, le vas a pagar de la misma manera al justo que al impío, al bueno que al malo. Y Dios dice, no, jamás, yo soy un juez justo.
¿Entiende esto que Abraham está diciendo, hermanos? Entonces Abraham dice, entonces, Señor, si hay 50 justos en Sodoma, ¿vas a destruir la ciudad? Y Dios le dice, no, no la destruyo. Si hubieran 50 justos, no la destruyo. Ahora, pregunto, esa intercesión, esa oración ferviente de Abraham, ¿sería porque amaba a Sodoma y a Gomorra o porque su sobrino Lot vivía ahí? Pregunto. Muchos dicen que por el sobrino, ¿verdad? No. Claro que no, hermanos. No, Abraham oraba con sinceridad por Sodoma y por Gomorra, no solamente porque su sobrino vivía ahí. Él oraba por Sodoma y por Gomorra, por la ciudad, por toda esa gente mala, como hacemos nosotros. ¿O usted ora solo por sus familiares? No, recuerde que Él es el Padre de la fe, igual que nosotros. Gente de fe igual que nosotros. Y usted ora por el bueno y por el malo también. Bueno, así era el corazón de Abraham también. Oraba por todos, por los justos y por los injustos, como dice la Biblia también. Entonces, Abraham clamaba, intercedía por Sodoma y por Gomorra, hermanos. Ciertamente, ahí estaba su sobrino también. Es más, en ese pasaje, usted no mira, no encuentra que Abraham le dijo a Dios, Señor, acuérdate que ahí vive mi sobrino Lot. En ningún momento mencionó a su sobrino. En ningún momento. Él solamente mencionaba Sodoma, Gomorra, al pueblo, nada más. Entonces, él intercede delante de Dios, hermanos. Y lo tremendo es que él está diciendo, Señor, pero si hay 50. Y Dios dice, si hay 50, yo la perdono. Bueno, Señor, disculpa, pero si hay 45. Y el Señor dice, si hay 45, la perdono. Y así va. 6 intercesiones de Abraham ante Dios, hasta que llega a 10. Señor, está bien, por último, Señor, si hay 10 justos en esa ciudad, Señor, no la destruiría. Y Dios le dice, si hay 10, no la destruyo. Oiga, hermano, no habían 10 justos, es más, no habían 5 justos, es más, no habían 4 justos, solo 3. Porque incluso la señora de Lot, ya su corazón estaba viciado al pecado igual. ¿Recuerdan cuando los ángeles los sacan? Iba Lot, sus 2 hijas y la esposa. Pero cuando los ángeles le dan la orden, corran, no miren hacia atrás, ellos corrieron y la señora volvió a ver atrás. Lo que indica, hermanos, es que su corazón estaba en esa ciudad. Ella vuelve a ver atrás e inmediatamente se convierte en una estatua de sal. Solamente se salva Lot y sus 2 hijas, 3 justos. Por eso Abraham, la intercesión no funcionó. Él llegó hasta 10, hermano. Entonces siga orando hasta 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces viene el juicio. Viene el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Los ángeles, hermanos, comenzaron su trabajo de juicio hasta que Lot y sus hijas habían salido de la ciudad. Entonces, el juicio cae sobre esas ciudades, hermanos. Pero ahí miramos la justicia de Dios, apartando a Lot y a sus hijas. A mí me da una gran enseñanza cuando hablamos acerca de juicios, hermanos. Y es que si verdaderamente andamos en el camino del Señor con temor, con temblor, si nos apartamos del mal, del pecado, hermanos, Dios siempre nos hará justicia. Siempre, hermanos, nos hará justicia. Ahora, pregunto, ¿Lot se salvó por la intercesión de Abraham o por su propia justicia? Recuerde la intercesión de Abraham, ¿verdad? Tremenda. Pero ¿se salvó Lot por la intercesión de Abraham o porque él era una persona temerosa? ¿Se salvó por sí mismo? Claro que sí. No fue por la intercesión. De alguna forma sirve la intercesión, la oración, hermano. Pero recuerde que Lot se salva por la actitud de él. Y la actitud de Lot, hermanos, nos deja entender, nos da a entender que él era un hombre temeroso de Dios. Porque cuando los ángeles llegaron, él los recibió en su casa, los pasó a su casa. Cuando ellos estaban, los ángeles estaban en la casa de Lot, dice que los hombres de esa ciudad vinieron para sacarlos y le dijeron a Lot,
sácanos los hombres que están en tu casa para conocerlos. Esta palabra conocerlos, hermanos, en el original es para tener sexo con ellos. Por eso era Sodoma, Gomorra. Y Lot salió, en lugar de sacarlos a ellos, a los ángeles, Lot salió y les dice: yo tengo 2 hijas vírgenes. Si quiere yo se las doy y hagan con ella lo que quiera. Así dice la Biblia, hermanos. Hagan con ellos la que quieran, pero a estos hombres no. Lot, hermanos, todavía no se había contaminado de esa ciudad, del pecado de esa gente. Él tenía temor delante del Señor. Entonces su propia obra, su propia actitud lo salva a él, hermanos. Por eso los ángeles hacen misericordia con Lot. Y ahí miramos entonces, luego todo el juicio. La Biblia dice que cayó fuego del cielo. Precisamente anoche, hermanos, después de que estudié, cerré esta parte de estudio y me fui a la tele para mirar un programa. Me gusta ver Discovery Channel y esos programas. Y están hablando precisamente, hermanos, de Sodoma y de Gomorra. Los científicos estaban hablando, hermanos, del juicio que cayó sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Pero ellos dicen, hermanos, que fue un meteorito que cayó. Y ahí estaban excavando y encontraron unos huesos y todo eso, y ahí estaban hablando y explicando eso. Me llamó tanto la atención, ¿verdad? La ciencia no cree la palabra, la ciencia trata de hablar y decir otras cosas, esconder la verdad del Señor, pero nosotros entendemos. La Biblia dice que cayó fuego del cielo. No sé cómo, hermano, no, de veras, no sé si fue un meteorito o qué, pero cayó fuego del cielo. Consumió, hubo un juicio de Dios sobre el pecado. Lo cuarto, hermanos, es el juicio sobre las naciones. También cayó juicio de Dios, hermanos, sobre muchas naciones de ese tiempo. Estoy hablando de juicios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Egipto y las plagas que cayeron sobre Egipto? Juicio de Dios por el pecado. Juicio de Dios por la maldad. Todas aquellas plagas que cayeron en Egipto, hermanos, incluso la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos. El faraón tenía un primer hijo. El gran faraón, el poderoso faraón, tenía un hijo, el primogénito de él. Y el juicio alcanzó a ese primogénito. ¿Cuál poderoso faraón? Hay uno que es más poderoso que todos los reyes, hermanos. Y el juicio cayó. Las plagas cayeron, los primogénitos murieron. Pero la justicia de Dios, ¿dónde vivía Israel en ese tiempo? En Egipto, en un lugar que se llamaba Gosén. Ahí vivía Israel, hermanos. Ahí estaban. La justicia de Dios los alcanza a ellos por andar en temor, en rectitud delante del Señor. Y mientras caían plaga a Egipto, en el alrededor de Israel, sobre ellos ni una sola plaga. Murieron todos los primogénitos de Egipto, pero en Israel ni uno. Ni el primogénito del perro, de la vaca, de nada. Y en Egipto sí, todo eso murió. Porque ahí estaba el justo juicio de Dios, favoreciendo a Israel. Había tinieblas en todo Egipto, pero en Israel había luz. Porque ahí estaba el justo juicio de Dios. Entonces cayeron juicios sobre las naciones, sobre Egipto. También, hermanos, Dios le había prometido a Moisés castigar o destruir a Amalek. En el libro de Éxodo nos habla acerca de Amalek. Éxodo 17. Amalek era un pueblo que estorbó a Israel cuando iba de paso a la tierra prometida. Es más, peleó contra Israel, guerreó contra Israel. ¿Recuerdan cuando Moisés tuvo que enviar a Josué para que peleara contra los amalecitas? Porque se volvieron enemigos de Israel. Éxodo capítulo 17, 14 en adelante.
Entonces, Dios le dijo a Moisés cuando hubo terminado la batalla: Moisés, dile a Josué que voy a destruir a Amalek del todo. Raeré de la faz de la tierra a Amalek. Dios le está diciendo a Moisés en Éxodo capítulo 17 que voy a destruir a Amalek. Pasan algunos años, pasa todo el resto del tiempo del trabajo de Moisés, todo el trabajo de Josué y todo el trabajo de los jueces para llegar hasta Samuel capítulo 15, donde ahora está ahí precisamente Samuel, el profeta. Y en el libro Primera de Samuel capítulo 15, Dios le habla a Samuel y le dice: dile a Saúl que destruya todo Amalek. Habían pasado, lo que quiero llamar la atención, hermano, es que habían pasado de la promesa a Moisés hasta este momento de Samuel, allí a Saúl, más de 400 años que Dios le había prometido que iba a raer de sobre la faz de la tierra a Amalek. Ahora, en Primera de Samuel capítulo 15, verso 2, 1 en adelante, hermanos, 1, 2, 3 en adelante, Dios le da la orden a Saúl de destruir a Amalek y le dice: destruye todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Entonces Saúl va a pelear contra Amalek. Ahí sí va a cumplir, hermanos, lo que Dios le había prometido a Moisés. Ahí venía el juicio sobre Amalek para destruirlo totalmente. Y Saúl se fue a pelear contra Amalek y comenzó a matar casi todo. Les dije que es todo. Todo es todo. Pero Saúl mató casi todo, porque dice que le perdonó la vida al rey. Le perdonó la vida al rey y también a unos animales. Ahora, hermanos, cuando hablamos de juicio y hablamos de justicia, pregunto, ¿será justo que hasta los niños paguen? Tal vez usted se ha puesto a pensar cuando ha leído la Biblia y se ha puesto a pensar en esas cosas. O cuando ha visto que sucede algo en estos tiempos y hasta los niños se mueren. Entonces no sé si usted se ha puesto a pensar, porque en esta orden que Dios le da a Saúl es: mata todo, hombres, mujeres, y dice, y niños. Y luego especifica, aún los de pecho, o sea, bebecitos. Ahora mi pregunta es, ¿será eso justo? Bueno, yo les quiero explicar algo. Yo digo que sí, porque el Señor se la sabe toda. Él no se equivoca. Y si Él dice niño, si Él dice de pecho, Él tendrá su razón. Pero en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 15, 16, 17, hermanos, ahí encontramos una historia de David y su general. Ellos fueron a pelear contra Edom y Dios les dijo que mataran a todos los hombres de Edom porque eran muy malos. Eso es juicio sobre Edom. David y su general fueron a pelear y mataron, hermanos, casi a todos los hombres. Hubo un niño que se escapó, un jovencito se escapó y se fue a vivir a Egipto. Obviamente una familia lo tomó y se fue a vivir a Egipto. Este niño se fue a vivir a Egipto. La orden de Dios a David, su general, era matar a todos los hombres, pero se les escapó un niño. Y este niño fue a vivir a Egipto, creció en Egipto, y cuando David murió y cuando el general murió, este niño se vino a vivir a Israel otra vez. Y este niño que ustedes han visto ahí, su nombre y todo, este niño dice que fue adversario para Salomón y para Israel. Fue enemigo del rey Salomón y enemigo de Israel, hermanos. Este niño que se escapó y que ahora era
un hombre. Llegó a ser adversario. Llegó a hacerle guerra a Salomón, a Israel, a contender contra ellos, hermanos. Por eso es que el Señor dice, mate todo, aún los de pecho. Yo escuchaba decir a mi papá, muerto el perro, se acaba la rabia, dice. O sea, de raíz. Tiene que ser de raíz, hermano. Arrancar aquello de raíz, totalmente todo, que no quede nada. Porque en y todavía, hermanos, eso no es que en el tiempo antiguo, todavía actualmente, mire todo el odio que hay de algunas naciones, de gentes de algunas naciones, para no mencionar ninguna su nombre, pero algunas naciones, gente de algunas naciones, hermanos, cómo odian a Israel actualmente. Incluso gente que ha venido a estudiar, a prepararse a los Estados Unidos, hermanos, y luego esa misma gente es la que hace daño a la nación. Entonces, por eso el Señor dice, hay que arrancar de raíz. Lo malo, hay que arrancarlo de raíz. Totalmente. Por eso, hermanos, solamente quería explicarles entonces, ¿por qué el Señor dice que aún los niños también debían morir? Entonces, Saúl obedece a medias lo que Dios le mandó hacer. Ahora, la obediencia a medias es desobediencia. Y toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y la paga del pecado es muerte. O sea, pena de muerte para el pecado. Hermanos, el pecado, cuando venga el juicio, la pena es muerte. El castigo es muerte. El juicio, cuando seamos juzgados, cuando el mundo sea juzgado y donde hay pecado, la pena es muerte. Está hablando de condenación eterna. Esa es la pena del pecado, hermanos. Gracias a Dios que tenemos su misericordia, su gracia, su favor en este tiempo, hermanos, para que podamos correr, escapar de esa pena de muerte que vendrá sobre el mundo entero. En el Antiguo Testamento, entonces, hermanos, cayeron juicios sobre reyes, ciudades, familias, hombres, mujeres, hijos, sacerdotes, profetas. Sobre todo esto cayeron juicios. Todo lo que anduvo en obediencia, en pecado, vinieron juicios de Dios, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, verso 7 dice: los juicios del Señor son justos y verdaderos. Los juicios son justos y verdaderos. Apocalipsis 16, 7. Los juicios del Señor son verdad, hermanos. Él dice que va a haber juicio, habrá juicio. Lo han habido, hay y habrán juicios, hermanos. Son verdaderos, pero también dice entonces que son, hermanos, justos. Así que el que anda en rectitud, no tenga miedo. Tranquilo, hermanos, no tenga temor, porque los juicios del Señor son justos. Termino con esto, hermanos. Dios no pasa por alto el pecado. Aunque duren 400 años o más, pero Dios no pasa por alto el pecado. El pecado será juzgado. Y si se halla pecado en ese corazón, habrá un juicio, una condenación, un castigo de dolor y de tristeza, hermanos. Pero si es juzgado y no hay pecado, así que no hay absolutamente ningún problema. Pero Dios no pasa por alto el pecado, aunque duren muchos años. El culpable será condenado, el inocente será justificado por el juez justo de toda la tierra. El inocente será justificado. Pregunto entonces, ¿de qué lado estás? ¿O cómo te estás preparando para el día del juicio? Como pastor, yo también tengo que ir a juicio. La Biblia dice que todos.
La palabra del Señor dice que todos. Así que vaya preparándose, usted tiene que ir a un juicio. Tarde o temprano tenemos que ir a un juicio. Bueno, y eso le toca a los que vienen hablando los otros domingos. Pero todos, hermanos, lo importante aquí es prepararnos. Entonces, quiera o no, crea o no, un día seremos juzgados. Lo maravilloso es que seremos juzgados por un juez justo, que no se equivoca y que Él juzga justamente. Entonces, si andas en obediencia a Dios y a su palabra, si haces lo que Él te pide o te manda, si permaneces en comunión con Él, si amas a tu prójimo y a Dios sobre todas las cosas, entonces tenga paz. Primera de Juan 4:17 dice, con esto termino: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Si amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, no tenga miedo. Por eso se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Entonces, alguien dijo: el que no la debe, no la tema. Tenga paz. Si usted no la debe, no anda con ningún temor. Me tengo que presentar ante el juez tranquilo, porque he andado en rectitud, en amor a Dios y a mi prójimo. Lo cierto entonces, amados hermanos, es que en el pasado Dios juzgó naciones, pueblos, reyes, hombres, mujeres, aún profetas, aún jueces, aún sacerdotes, hermanos. Hoy hay juicios en este tiempo, y en el futuro habrán juicios.